Sí, Carlos, ¿cómo andás? Estaba viendo algunos datos, algunas informaciones. Hoy tenemos mucha información muy delicada. Recién estábamos hablando con funcionarios del gobierno sobre el tema de drogas y realmente me ha golpeado mucho una información que nos ha dado. Después lo vamos. El doctor Arauz sí. comentaba un hecho bastante... Después vamos a pedirle por favor que lo repita porque es realmente patético, realmente estétrico. Vamos a dar una información que va a poner contento a algunos que fueron afectados por el tema del cierre del banco de Caseros, el banco intervenido, banco cerrado, y que hubo una participación, un llamado a licitación, oferta pública, y hubo un solo oferente, el Banco de Crédito Argentino, se presentó, el único. ¿El Banco Provincia? No, Banco de Crédito Argentino. ¿El Banco Provincia no se iba a presentar? No. Se presentó solamente el Banco de Crédito Argentino, que va a comprar del Banco de Caseros los activos, los pasivos, y 38 patentes, que son marcas, permisos de autorizaciones para abrir en todo el país. ¿Pero no se iba a presentar el Banco Provincia? No insistas, Carlos. Aparte del tema Banco Provincia ya pasó la historia, no se va a privatizar. ¿Tiene que ver la reunión de Pedro Pou, presidente del Central, con Frigeri? Obviamente, no se va a presentar, no habrá capitales, eso va a quedar en Granada, queda así, va a seguir siendo estatal, sin inyección, ya lo dejo. Disculpa que te interrumpa. No, bien que me lo aclaraste porque la vez pasada habíamos dicho cómo había quedado la cosa. Sí. Entonces el Banco de Crédito Argentino presentó una oferta alrededor de 240, 250 millones. Dentro de 3 semanas puede ser que comience después de un análisis, a empezar a devolver los depósitos a toda esa gente que había quedado afectada. 80 millones de pesos, 80 millones de dólares entre depósitos y plazos fijos. Van a cobrar todos los ahorristas que habían quedado colgados con el tema del Banco de Caseros. El tema central de las patentes, esa apertura de sucursales, van a ser una en Córdoba, 4 en Rosario y el resto, 33 restantes, van a ser en Capital y Gran Buenos Aires. Ese es un dato. Bueno, yo tengo repercusiones con el lanzamiento de la candidatura del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Hoy el senador Jorge Yoma dijo que si él fuera votante de la capital, cosa que hay que aclarar, me parece que Cavallo se presenta por Córdoba. Sí. Pero dijo que si él fuera votante de la capital, como había salido en un diario, él lo votaría. ¿Él lo votaría? Jorge Yoma dijo que él lo votaría para diputado y dijo que lamentaba que se presentara, como digamos, la información de los medios, con una línea propia, porque él cree que sería mucho más provechoso que el exministro se presentara dentro del peronismo a su candidatura para una banca como diputado, ¿no? El otro tema que tengo para comentarte, el diputado Rollero, presidente de la Comisión de Industria, dijo hoy que indudablemente las autoridades de la aduana en algún punto, en alguna medida, tienen que haber estado implicados en las maniobras fraudulentas de la aduana. Vamos a ver qué pasa mañana con todo esto. Ahora lo que tiene Darío de información a nivel político y después te comento un dato sobre lo que va a ser la tasa de desocupación. Wow. Hablar muy cortito sobre lo que se había planteado como el día clave para Eduardo Duhalde, el viernes pasado en Mar del Plata. Había sido considerado un virtual lanzamiento. Finalmente no estuvieron los sindicalistas que habían prometido estar. El discurso de Duhalde fue amoldado a las circunstancias. El gobernador se mostró molesto por los cantos hostiles hacia la figura del presidente Carlos Menem y están quienes en el entorno de Duhalde tienen realmente un gran enojo con los sindicalistas porque piensan que utilizaron la figura del gobernador en la pelea que los sindicalistas enrolados en la CGT sostienen con el gobierno nacional por el paquete de la flexibilización, por las obras sociales. Entonces dicen, ¿cómo? Fuimos para un acto de lanzamiento de la mesa sindical Duhalde 99. No completaron las butacas, de unas 7.000 aproximadamente que se podían utilizar, solo se llenaron o se utilizaron 3.500. Y no fueron todos los sindicalistas que habían prometido estar. En los 80 gremios estuvieron unos 37, 38, 40 a lo sumo. En el entorno dualdista, lógicamente, hay enojo. Creen que se podría haber puesto más carne en el asador, como dicen. Inclusive algunos sindicalistas dicen, ¿por qué no nos pidieron más gente? A mí solo me dijeron que trajera 150. Podría haber traído mucho más. Entonces lo que pareció ser un virtual lanzamiento se desinfló. Duhalde no dijo todo lo que pensaba decir en ese discurso. Y ahora está imbuido en una, ¿cómo podemos decir? En el comienzo de una interna dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que después, al final del programa, vamos a dar la información porque tiene que ver con algo que se está desarrollando en este momento. Ahora, una pregunta a nivel justo de esa reunión sindical. ¿Leí mal o algo por el estilo que Casia quiere hacer un movimiento sindical
pro Carlos Menem. Bueno, Casia fue uno de los que no estuvo en Mar del Plata, de los que dijo que no iba a ir, de los que no adhirió a la mesa sindical dual de 99. Casia es un incondicional prácticamente del presidente, estuvo al frente de la CGT y también estuvo pulseando, como te acordarás, con Eduardo Bauzá para ver quién era el senador. Es un incondicional y por eso no habría que descartar el hecho de que Casia trate de conformar un nucleamento sindical casi propio para seguir apuntalando la gestión del presidente Carlos Menem, ¿no? Ahora, yo no entiendo, si había que meter 7.000 personas y fueron solamente 3.500, yo pienso que el sindicalismo puede poner perfectamente 7.000 personas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Alfonsín hace pocos días metió 25.000 personas en Ferro, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿No? Inclusive había voluntad del peronismo bonaerense de movilizar en caso de que fuese necesario, pero como ya dije, a un dirigente le dijeron, no, con 150 que vos traigas está todo ok. Las sillas quedaron vacías, muchos dirigentes sindicales no estuvieron y Duhalde tuvo que desacelerar en lo que podría haber sido realmente su lanzamiento en Mar del Plata. Después, otro tema muy cortito tiene que ver con algo que dijimos en el programa anterior. El programa anterior que dijimos con el tema de las elecciones en la capital federal, que el gobierno iba a responder esta semana. Tenés razón. Por casualidad, tal como lo adelantamos, hoy se reunieron el jefe porteño, el jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, y el ministro del Interior, Carlos Corach, en el domicilio del ministro. ¿Cuándo sale la fecha? En 2 o 3 días, el ministro Corach le responde por escrito de la Rúa cuándo van a ser las elecciones en el Distrito Capital. ¿Juntas? Eso es lo que quiere el oficialismo. La oposición quiere que sea antes del 31 de marzo la elección para elegir los legisladores porteños. ¿Y cuál va a ser la finalidad, finalmente de lo que salga? Creo que se va a negociar y se va a tratar de consensuar una fecha, al menos en el distrito, que no sea ni marzo ni octubre. Bueno, yo una última cortita antes de irnos. Guillermo Rodríguez Use, que es subsecretario de Política Tributaria, hoy en un seminario, dijo que en el caso de las clausuras de los comercios no va a haber acceso a probation. ¿Qué significa esto? Que el comerciante que tenga que ir preso tiene que ir preso, no va a tener la opción de hacer trabajos comunitarios, beneficencia o lo que fuera. Si tiene que ir preso, va a ir preso. Te voy a tirar un dato, pensaba tirarlo a lo último, pero lo voy a decir ahora porque después me van a decir, no hay tiempo, el otro día me retaron muchísimo. En octubre se midió el índice de desempleo, el índice de desocupación. Ya cerró, estamos en noviembre. Algunos datos preliminares, algunos dicen cifra más, cifra menos, no daría tanta variación con respecto al año pasado, a la última medición de mayo, que fue el 17,1%. Yo me jugaría, aunque dice, no, bueno, bajó, entre el 15,5 y 16,5. 15,5, me jugó una franja alta, entre el 15,5 y 16,5. Si hay 16,6 me van a decir, no. ¿Cómo bajó? Van a decir, no, pero no me parece un gran indicador si baja de 17,1 a 16,5. No es una gran masa de gente que haya sido ocupada en un tiempo de 6, 7 meses. Yo calculo que está entre 15,5 y 16,5. El más optimista, 15,5. El menos optimista, 16,6, 16,7. Sí va a haber una corrección hacia abajo. Ayer a la mañana, gente del estudio Mori Araujo nos decía que para llegar a niveles parecidos al 10%, pasarían alrededor de 4 o 5 años, aquí y en cualquier otro país del mundo, ¿no? Sí, pero Rodríguez, el asesor del ministro de Economía, Roque Fernández, dijo hoy que ese índice de desocupación, el crecimiento de la tasa de desocupación puede bajar a ese nivel, 10%, en 1 año y medio, tomando como ley la de Okun, que es una ley económica que dice que por cada 3 o 4 puntos de crecimiento económico hay una eliminación o una ocupación de un 1%. En realidad no se cumplió en los últimos años eso. Rodríguez también había dicho que ellos están pensando en que sería mejor bajar los aportes patronales que bajar la alícuota del IVA, ¿no? Sí, debemos hablar. Después nos metemos en el tema de la droga. Vamos al corte y vamos con el secretario de Lucha contra el Narcotráfico. La gente lo conoce bajo ese nombre. El nombre completo es Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. El titular, Julio César Arauz.
declaración antes, llaman por el tema del banco de caseros. ¿Qué pasa con los fondos bloqueados por el Banco Central? Dijeron que en 20 días devuelven los plazos fijos. Sí, es correcto. Como reiterábamos al principio, el primer llamado, primera inquietud, en menos de 30 días esa gente va a poder cobrar e incluso se le va a ofrecer ser cliente del Banco de Crédito Argentino. Subsanado este tema, doctor Araos, quisiéramos, gracias por estar con nosotros y quisiéramos, gracias a ustedes. De entrada sí que nos vuelva a repetir esa historia que a nosotros nos conmovió realmente muchísimo, muchísimo, porque esta es una realidad que se palpa en la calle y uno quizás es un tanto ingenuo, no puede creer esos casos. Bueno, le comentaba primero gracias por invitarme, le comentaba que esta tarde tengo costumbre en nuestra secretaría, que además de lucha contra el narcotráfico también es prevención de la drogadependencia, y viene mucho público donde mandamos a instituciones privadas o del Estado para su curación. Y ahí nos encontramos con ciertas facetas y dificultades que tiene la gente. Y les decía hoy de que hoy me choqueó bastante atendiendo una jovencita de unos 20 años, que por cierto no diré el nombre, y que vino con la preocupación de la droga. Bueno, atendiéndola nos dijo en algún momento, bueno, mire, yo la verdad es que hace 4 o 5 años que me drogo, estoy usando, varios tipos de droga, pero tengo un grave problema, por eso he recurrido a ustedes. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene? Bueno, el fundamental es que soy mamá soltera, tengo una bebita de 8 o 9 meses, me dijo, y lo más grave de este tema, me dice, es que que yo comparto la jeringa con mi hija. Entonces, yo no solamente me drogo con jeringa, sino que drogo a mi hija de 8 meses. Y me parece, he venido a buscar un consejo, que estoy haciendo daño, porque duerme mucho, la tengo sin comer, tengo este tipo de problemas. Bueno, estamos buscando una solución. Pero lo que estaba diciéndole lo que es el estereotipo de la droga, el estereotipo de lo que es la cultura de la droga y de la cocaína, ¿no? ¿Este caso realmente es común o es un caso excepcional? Es un caso común de compartir. De compartir con el bebé, de vender el cuerpo, de cometer delitos. En definitiva, la necesidad de la droga va trayendo aparejada esta deshumanización de la persona, que en definitiva es una persona enferma sin poder discernir con todas sus cabales. Bueno, esto es lo que ocurre, lo que va a ocurrir y lo que tenemos que ir acostumbrándonos a vivir en el futuro, si no somos capaces de tomar todas las prevenciones y la responsabilidad de comprender que toda la sociedad en su conjunto, todos somos responsables de la prevención a las drogas que realmente ya están entre nosotros en nuestra sociedad. Doctor, algunos creen que el problema de la droga en la Argentina no es un problema, entre comillas, muy grande. ¿Cuál es la opinión de un especialista? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo digo que sí es un problema muy grande. Y digo que es muy grande porque empezar diciéndoles que el narcotráfico en el mundo comienza hace 25 años, 30 años. En Argentina también llega. Pero el problema del narcotráfico es que va modificando pautas culturales, va masificando la toma de esas conductas y de la droga, va cambiando actitudes culturales, va desarraigando a la persona en su humanidad y va trayendo una cultura de la droga que le hemos visto patéticamente en la cara de Samantha, en la cama de Natalia, en los Coppola, hemos visto, se copoliza la sociedad. Y en definitiva lo que trae es la radiografía o la historia que estamos viendo. Algunos dicen que Argentina es un país de tránsito. Y yo quiero decirles, como responsable de esta secretaría hace poco tiempo, que Argentina ha dejado de ser un país de tránsito. Argentina ya también es un país de consumo. Y que la globalización también ha globalizado, digamos, la estrategia del narcotraficante y ha globalizado la necesidad de la droga que tiene la sociedad. Y tenemos que darnos cuenta que está entre nosotros para que, con un buen análisis, podés tener los resguardos necesarios para nuestra familia y para la sociedad. Doctor, discúlpeme que le interrumpa. ¿Hay algún relevamiento que permite establecer la cantidad de adictos en la Argentina? Sí, tenemos un relevamiento, digamos que es viejo, del año 1994, con algunos chequeos de algunas jurisdicciones, y puedo decirle que en Argentina ya tenemos el 0,9 de drogadependientes confesos en este país, lo que significa alrededor de 300.000 personas, de los cuales, de estas 300.000 personas, más del 80% pertenecen al grupo etario de los jóvenes,
que va de los 14 años en adelante. Pero también en las nuevas mediciones que estamos haciendo, que se van a conocer a fin de año, estamos visualizando el siguiente fenómeno. Primero, que la droga va avanzando en el sector etario de los jóvenes. Segundo, que va disminuyendo la edad de inicio, que antes era a los 14 años, digamos científicamente como lo tenemos nosotros, y hoy la edad de inicio comienza a los 11 años. Que la droga de inicio siempre es marihuana en un 80% y va a terminar después del poco tiempo, al año, a los 2 años, en cocaína, que es la droga, digamos, maestra, así se le llama, entre todas las drogas, la cocaína en Argentina, y que da a ese grupo etario. Y que, en definitiva, tenemos un avance entre todos los sectores sociales. O sea, la droga no es un problema de los sectores de clase alta, sino que ha llegado también a los sectores más humildes, a los sectores de villas de emergencia, cuya droga de iniciación ahí es el pegamento, pero pasan inmediatamente a la cocaína, que son las drogas heroicas, las drogas violentas, no son las drogas donde, digamos, anteriormente se quedaban en la contemplación. Entonces vamos a tener una sociedad más violenta por drogas violentas o heroicas, vamos a tener iniciación a partir de la niñez, vamos a tener grupos sociales en general, no solamente élites y económicamente acomodadas, y vamos a tener fundamentalmente una cultura de la droga que, si la queremos ver en su faz, digamos, positiva para ver una radiografía, podemos escuchar la voz de Samantha, la voz de Natalia, la voz de Coppola, y vamos a tener radiografía de lo que es la cultura de la cocaína. Yo acá no quiero hacer de juez, decir son culpables de tal cosa. Sí quiero hacer la voz de decirle que ese es el modelo de la cocaína, la cultura de la fiesta, la cultura de la noche, donde indudablemente que si no tomamos recaudo la sociedad en su conjunto, ese puede ser el futuro de gran parte de nuestra sociedad. Dos preguntas, doctor Araoz. Usted habla de Samantha, de los Coppola. ¿La droga se da específicamente en la noche o se da en otros ambientes también? Y en segundo lugar, para prevenir, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Muy bien. Bueno, la droga no se da solamente en la noche. Se da durante el día y en todos lugares. Por ejemplo, a las salidas de los colegios, en las canchas de fútbol, en las hinchadas de las barras bravas, se encuentra en todos los lugares, pero indudablemente que la noche es mucho más proclive para que la droga tenga su ascendencia. Primero, porque el joven se encuentra en el momento límite, y en los momentos límites se necesita la ayuda de la droga para pasar los límites. Segundo lugar, el narcotraficante se esconde mejor en la noche que durante el día para hacer sus negocios. Y en tercer lugar, la noche, cuando se la liga de la sana diversión a la fiesta, indudablemente da una cultura especial, que es la cultura de la droga. Esto que hemos estado viendo, y lo quiero ser claro, de estas chicas, pobres chicas, que dicen, bueno, de noche salíamos, poníamos un plato, nos dábamos entre todos para buscar alegría, invitábamos a los amigos, bailábamos, nos acostábamos con uno, con otro, dormíamos, cuando estábamos muy cansadas, de nuevo el plato, de nuevo la fiesta. Indudablemente eso forma parte de lo que es la cultura de la cocaína, la cultura de la noche, la cultura de la droga, que indudablemente se ha copolizado un sector de la sociedad. Pero no sería justo si no digo esto. Hay muchos millones de personas que no tienen nada que ver con esto. Esto, digamos, es una fotografía de un determinado sector social, porque esto mismo no ocurre en otros sectores sociales. Digamos que es el prostíbulo de Barrio Norte, que estamos viéndolo en la televisión. En otros sectores sociales ocurre otra cosa, pero con la misma degradación humana. Ahora, el resto de la sociedad está alimentando el asco, algunos se están anoticiando y en definitiva van comprendiendo que estamos llegando a un determinado momento político, económico y social donde tenemos que decir basta gracias a lo que es el asco social. Usted decía que la droga ha dejado de ser de tránsito en la Argentina para ser efectivamente de consumo. ¿Cómo ingresa la droga a la Argentina en tales cantidades que ya podemos hablar de consumo, de país de consumo? Bueno, quiero decirles que Argentina es un país que no tiene drogas naturales, pero sí está rodeado por un conjunto de países que sí son productores de drogas naturales. Por ejemplo, Bolivia y Perú
están en conjunto produciendo el 80% de la cocaína del mundo. Pero nosotros tenemos vastas extensiones de territorios de frontera, por ejemplo, con Bolivia, 3.600 kilómetros de frontera, digamos con todos los países, 360 con Bolivia. Y en definitiva necesitan un país de tránsito para llevar la droga, aunque tienen varias vías, llevándola por el norte, por Brasil o por Argentina. Pero ¿qué ocurre? Argentina es productor de lo que se llaman precursores químicos, que son los elementos necesarios para que con las drogas naturales sacar, digamos, la droga que se necesita y darle viabilidad humana. Entonces necesitan traerlo hacia Argentina, nosotros vendemos los precursores químicos, juntos se pone el laboratorio clandestino y sale la droga. Por eso Argentina... ¿El laboratorio dónde se encuentra? Son todos clandestinos, nadie sabe dónde están. Se van cambiando los laboratorios, pueden estar del lado brasilero, del lado uruguayo, del lado peruano, del lado boliviano o del lado argentino. Lo que sí estoy seguro, que muchos de los precursores químicos son argentinos. Por eso el presidente Menem ha dictado un decreto muy urgente, hace un mes de mucha importancia. Ningún precursor químico en Argentina puede moverse libremente, a pesar de que algunos dicen que se atenta contra la libertad de comercio, pero primero está el bienestar general, sin que el Estado fiscalice desde su venta, su producción y hasta el consumo de estos precursores como un paso adelante en la lucha contra el narcotráfico. Doctor, hacemos un corte y seguimos luego con un informe de la DEA. Ah, muy bien. Me quedaba inquietud, como muchos, tengo hijas pequeñas, y el tema mencionaba dónde estaba dándose, cuando mencionó ha bajado el nivel de ingreso a la droga, ha bajado a 11 años. Si uno tiene hijos, yo tengo mi hija mayor, tiene 9 años, y uno está preocupado porque ahora ya es abiertamente en la puerta de los colegios, en la esquina, que en un bar, que en un esto, que en una disco, que eso, y aparte uno va conociendo que la juventud se va ayornando y cada vez es cada vez que son más chicas van conociendo más rápido lo que es este tipo de cosas. La preocupación que hay, ¿qué están haciendo contra eso? ¿Los colegios qué hacen? Bueno, digamos que yo quiero ser honesto sobre este tema. Recién se está comenzando a hacer algo, pero tenemos que hacerlos todos. Recordemos que el narcotráfico hace muy poco que ingresa, y la venta de drogas también, como elemento usual o masivo en la sociedad. No tiene más de 20 años en el mundo, 25 años. Como deformación de las viejas mafias aparece el narcotráfico, especialmente cuando aparece la cocaína en el mundo. Esto quiero decir que nuestra generación, y mucho más la generación de nuestros padres, no tienen elementos de información ni de formación para darles a sus hijos. ¿Problema de educación? Es problema de educación. Además de información, porque no tenemos ni memoria genética, ni memoria histórica, de cómo decirle a nuestros hijos cómo luchar contra las drogas. En nuestra época podríamos decir cómo luchar contra el alcoholismo, que era, digamos, la máxima expresión, digamos, de una noche de fiesta o de un día de fiesta, entre comillas fiesta. Hoy no tenemos elementos, por lo tanto, tenemos que educar no solamente en la sociedad a los padres, a los abuelos junto con los hijos, y dar todos los elementos de información y de formación para saber la diferencia que hay entre éxtasis, entre cocaína, entre marihuana, entre todo este conjunto de drogas que se le presenta como natural a nuestros hijos y como no natural a nosotros. Pero tampoco se dan en las escuelas ese tipo de formación. Bueno, es que ahora está como obligatorio en la currícula de la educación, el tema de la educación, especialmente en el tema de las drogas. ¿Es suficiente eso? No es suficiente. Necesitamos formación desde la casa. Y para formación desde la casa necesitamos pares, que los pares eduquen a los pares. Es decir, formar grupos donde el padre eduque a los padres, los alumnos, los obreros a los obreros, los jóvenes a los jóvenes, porque en esta sociedad donde los valores están tan distorsionados, solamente los pares escuchan a los pares. Y es necesario en forma urgente dar toda la información que nuestros jóvenes necesitan,
Porque, por ejemplo, nosotros somos de una generación donde decimos, sí, droga, decían, pero nunca la vimos. Hoy nuestros hijos vienen y nos dicen, no, si en la puerta del boliche estaban dando la droga. Además vi mi amigo cómo se drogaba. Además tuve que decirle no al porro como un acto, digamos, de la misma barra que entre ellos iban pasando. Claro, cobarde. Además muchos de los ídolos de estos chicos se confiesan como drogadictos, ¿no? Sí, digamos que los modelos sociales son... gente que sale en revistas famosas. Son modelos de la drogadependencia, donde indudablemente forma parte del fenómeno de fines de siglo. Pero tenemos que rápidamente buscar todo lo que es información, con la información formarnos y poder decirle a nuestros jóvenes lo que está ocurriendo. Yo quiero dar un caso, si ustedes me permiten. Sí. Hace 2 años, en las grandes revistas de nuestro país, por ahí se enojaron mucho cuando dije esto, y algunos diarios argentinos muy importantes decían, llegó el éxtasis a Mar del Plata. De las playas divisa, decían, directamente llegó la pastilla del amor, que es el éxtasis. Y a partir de eso, en vez de decir lo que era, lo tomaban como la pastilla del amor, donde da una tentación para los jóvenes en Mar del Plata. Todos los jóvenes. ¿Qué es el éxtasis? Es una vieja metanfetamina, una anfetamina, que produce un estado, de distorsiones de realidad de la persona, que lo que realmente produce es ninguna cuestión con el amor. Digamos, que se quiere pero que no se puede. Y lo pone en un estado, digamos como lo hace la anfetamina en definitiva, de mucha agilidad, de mucho movimiento, de necesidades de tomar agua a cada momento, que se produce un shock y se puede morir por exceso de un shock anfetamínico, y que en definitiva va destruyendo el sistema nervioso central, va destruyendo las neuronas, y esto es lo que va ocurriendo con el éxtasis. Entonces las revistas tendrían que decir, y los medios de comunicación, esta mal llamada droga del amor, lo que produce realmente es el no poder amar. Esta vieja metanfetamina lo que produce la muerte súbita. Esta es la droga de la muerte, no la droga del amor. Y además produce adicción, que es lo más grave. Si toma una pastilla, va a necesitar la próxima semana 2, y así multiplicándose para gran negocio de lo que son las drogas sintéticas que representa este éxtasis. Ahora, doctor, estábamos con un informe de la DEA, ya están viendo los llamados donde nos dicen, bueno, también tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿qué hace la policía? Y dice, uno ve a los chicos en la calle, drogándose, como usted admite también, que está con éxtasis a la noche, y unos dicen, bueno, en algunas comisarías no hacen nada, que dice uno sí, tienes razón, me deja contestarle. Sí, claro, por eso es lo que le estamos preguntando. Tienes razón, en algunas comisarías no hacen nada, en otras sí. Pero yo le pregunto, ¿usted como papá hace algo? ¿O usted se preocupa más si Coppola va a ir preso? ¿Se dio cuenta si su hijo va a ir preso? ¿Se preocupa más por ver a Samantha en televisión? ¿Se da cuenta que su hija no sea Samantha? Entonces, ¿cómo le delega tanto en un país con libertades, en un sistema autoritario donde usted cree que la policía le cuide a su hijo? ¿Por qué no lo cuida usted? Usted lo hace. Si lo hace, y discúlpeme que sea tan duro, y si no lo hace, infórmese para cuidar a su hijo. Y también tiene razón. Mucha de nuestra policía está infiltrada con el narcotráfico, como se ha visto en los últimos procedimientos en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando usted dice está infiltrada con el narcotráfico, ¿está infiltrada por alguna orden judicial, por alguna orden superior, o infiltrada en el sentido negativo que esto significa? No, en el sentido negativo que significa, hay que reconocer que el narcotráfico lo primero que hace es intentar ligarse a los sectores de poder y a los sectores de decisión. Esto es el fenómeno de la mafia moderna, que hay que comprenderlo sin atacar absolutamente el Estado. Tratan de buscar situaciones más ventajosas, por eso tratan de asociarse a la policía, a la justicia, a los sectores de poder, a los sectores de opinión, a los periodistas, y en definitiva, esta es la estrategia de la mafia moderna. ¿Cuál es la estructura de la mafia moderna? Es decir, hay 1, 2, 3 mil, ¿cómo es? Usted que es un experto, ¿cómo se compone la estructura de la mafia? Del narcotráfico, yo puedo decirle. Sí, sí. Bueno, digamos que tiene varios sectores a partir de lo que es la producción, lo que es la comercialización, lo que es la venta y la proclividad al consumo. A partir de esto tienen toda una estrategia social de cómo penetrar, y también tienen una fase no experimental sino final, que es el tema del lavado de dinero. Todo esto forman parte de lo que se llaman los carteles, que son en distintas facetas, que parten a partir de la producción hasta la venta total y lavado de dinero. Esto es lo que se va desparramando en el mundo, y en definitiva forman grandes articulaciones de lo que es la mafia moderna, que una de sus estrategias es cómo tratar de infiltrarse en el poder y en las decisiones.
¿Está actuando algún cártel de la droga en la Argentina? Sí, indudablemente, si hay consumo y hay ventas, seguramente que los cárteles de producción también tienen sus socios para la comercialización en Argentina. ¿Y estamos hablando de alguno de los conocidos de Colombia? Bueno, ha habido derivaciones, ha habido procedimientos, Café Blanco, etcétera, donde realmente eran cárteles colombianos, el de Cali fundamentalmente. Y creo que hay derivaciones de los cárteles trabajando no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Doctor, en este informe de la DEA, sobre el que trabajamos la última semana y que lo habíamos mostrado, en una de las partes se dice que la falta de presupuesto y la existencia de un poder judicial ineficaz hacen difícil la lucha contra el narcotráfico. Sí, es un informe de la DEA del mes de marzo, en el cual yo haría las siguientes apreciaciones. Es muy difícil luchar contra el dinero del narcotráfico. Habidas cuentas, mueven anualmente 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. No hay presupuesto nacional ni de los estados en conjunto que puedan superar al presupuesto que tiene el narcotráfico. No obstante, hay herramientas para esa pelea, que las puedo determinar, que pasa a través de la prevención. Pero también debo decir que la DEA hace apreciaciones hacia afuera y nosotros, miembros de organizaciones de países como Argentina, también hacemos críticas a la DEA. La DEA puede hacer todas estas críticas, pero no ha podido bajar el consumo en Estados Unidos. El consumo de cocaína es uno de los más altos del mundo, ha aumentado el 87% el último año, y puede hacer muchas críticas como estrategia, y nosotros colaboramos como organizaciones hermanas, pero lo que puedo decir es que ellos tampoco han podido bajar el consumo, lo que significa que no es tan fácil. Pero también reconozco que nuestros presupuestos son exiguos y a veces necesitamos de justicia más ágil. Doctor Arauz, si nos concede un bloque más, una pausa, le vamos a preguntar, ¿la Ruta 9 es una ruta de tránsito fundamental en Argentina? ¿Hay miles de aeropuertos clandestinos por donde llega la droga? ¿Qué provincias son las que más están más afectadas por la droga? ¿Y cómo vienen de esas provincias argentinas? ¿Cómo? ¿Nos concede Una más. Sí. ¿Qué opina de las declaraciones de Diego Maradona? Sí, sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Cantidad, infinidad de llamados están llamando, dice, doctor Arauz, si no se puede hacer una denuncia hacia organismos de seguridad, ¿ante quién se puede denunciar? ¿Ante el Congreso? No. ¿Qué opina de la reducción del presupuesto del Cenareso? Sí, hay varias. Bueno, no sé si voy a ir contestando todo lo que tengo que contestar. Es más o menos en sintonía con aquello de Mendoza. Llama Roberto, dice, uno hace la denuncia ante la policía y no le hacen caso ni hacen absolutamente nada. Bueno, es decir, una nueva queja para un organismo de seguridad. Y acá, en el mismo sentido, en Lugano, en el barrio de Piedrabuena, que corresponde a las comisarías 42 y 48, no hacen nada para evitar la drogadicción. Sí, puede ser. Es la misma respuesta, el tema de educación. Para todo la misma respuesta. Debo decirles de que ante tanto dinero que tiene el narcotráfico y tanto poder, podríamos decir que que esto está perdido. Digo que no, porque está probado que si damos elementos de prevención, de educación, de información, llega un momento la sociedad en un punto que se llama repugnancia social, donde dice drogas no. Cuando dice drogas no, cae el consumo, y al caer el consumo, cae la posibilidad de la venta de los cárteles. Doctor, le habíamos preguntado antes de ir al corte, ¿la Ruta 9 es un camino de tránsito, la Ruta 9 de Argentina? Así es. ¿Sí? Así es, todo el segmento de lo que es la Ruta 9 es una ruta de introducción de la droga. Droga que viene de Bolivia, que viene del Perú, que pasa por Salta, por Jujuy, y va buscando los centros urbanos más populosos para su introducción y su venta.
Entonces, si ustedes me preguntarían, bueno, ¿cuáles son los lugares que más drogas se venden en el país? Yo digo, busquen la Ruta 9, busquen los centros urbanos más grandes alrededor de la Ruta 9 y van a encontrar los centros de distribución más importantes de droga en el país. ¿Y la policía cómo puede hacer para detectar estos grupos? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, es muy difícil porque indudablemente hay múltiples formas de introducción de la droga. Y últimamente se está usando al propio consumidor como dealer o entregador de la droga a otros enfermos, lo que produce mayor dificultad de encontrar a los cabecillas. O sea, se le paga al antidistribuidor, ahora es el propio enfermo que a cambio de que distribuye y venda, tiene para su propio consumo, en los que nos dificulta la situación actual. No obstante, yo creo que la policía este año, especialmente las policías provinciales, la gendarmería que cuida la frontera, la Policía Federal Argentina, la prefectura, van a batir el récord este año de acciones positivas en contra de lo que es el narcotráfico. Pero he hablado tanto que quisiera decir algo. Tenemos que tener en cuenta que el drogadependiente es un enfermo. Es un enfermo. El narcotraficante es un delincuente. Por eso tenemos que diferenciar cuando tratamos con un enfermo, cuando tratamos con un delincuente. ¿Cómo dividimos el delincuente del enfermo? Si es el propio enfermo el que es utilizado para la distribución de la droga. Penalmente, la ley lo considera a través de medidas curativas o medidas, digamos, educativas, donde indudablemente no lo penaliza si se curara, se sometiera a curación o se sometiera a medidas educativas. Pero yo enfermo, sí. ¿No es cierto? Yo soy considerado un enfermo porque soy un drogadicto y me encuentran en una aduana o en un paso de frontera con, supongamos, 5 kilos de cocaína. Así es. ¿Qué soy, un enfermo o soy un delincuente? Bueno, es un enfermo y va a ser penado por la ley, a no ser que decida curarse y en determinado tiempo la pena se le borre. Doctor, usted decía hace algunos instantes que la repugnancia social contribuye a que caiga el consumo de drogas. Esta aparición de estas chicas, por denominarlas de alguna forma en televisión, ¿están contribuyendo a que se incremente la repugnancia social? Totalmente. Por eso decía su faz negativa y su faz positiva. La faz positiva es que la gente comprenda lo que es una fotografía de la cultura de la noche, de la cultura de la cocaína, de la cultura de la droga. Estos son, desgraciadamente, estas chicas. Pero hay muchas Samantas, hay muchos Coppolas, hay mucho en la sociedad, en determinados sectores sociales. Pero también hace que crezca la repugnancia o el temor también de la sociedad a las drogas. Porque ¿quién quiere que su hijo sea como Coppola? ¿O quién quiere que su hija sea como Samantha? ¿O quién quiere que su hermano? ¿O sus familiares o sus amigos? En definitiva, abre la visión para que en la sociedad vayan haciendo lo que se llama la repugnancia social, que es el único elemento posible cuando sea masificado, digamos, la venta de esta sustancia. Yo le doy un ejemplo. Estados Unidos decidieron un día para otro terminar con el tabaco. El tabaco, ponerlo gradualmente, no legalizarlo más. Para ello se llevó toda una tarea de repugnancia social. Hoy uno va a Estados Unidos, puede decir cualquier cosa menos fumar. Fumar es porque la gente tomó conciencia y hay una repugnancia social hacia el tabaco que permite que la legislación quede cada vez más severa y que permite seguramente que pase a ser el tabaco ilegal en Estados Unidos en los próximos años. Ahora, doctor, una pregunta. El informe que habíamos tenido acceso de la DEA señala que en Argentina hay miles de aeropuertos clandestinos, que no hay presupuesto para su secretaría, vendría a ser para combatirlo, para prevenirlo, y que, como decía, le comentaba Adrigo, que la justicia no era lo suficientemente eficaz como para actuar sobre este tema. ¿Hay aeropuertos, miles de aeropuertos clandestinos? ¿Cuáles son las provincias por donde pasaría más el tráfico de la droga? ¿Y qué está haciendo usted con poco presupuesto? ¿Qué le plantea al presidente? Bueno, la verdad es que indudablemente vamos al tema de los aeropuertos clandestinos. Son aeropuertos que son de paso, se hacen en las provincias fundamentalmente del noroeste argentino. La droga se pasa vía frontera y en avión de Bolivia o de Perú, fundamentalmente las provincias de Salta, de Jujuy, de Tucumán,
parte muy poco en Santiago del Estero, ha llegado hasta Córdoba y Catamarca, son con aviones de poco porte, y donde esas miles de aeropuertos que se dicen son algunos que son de paso. En eso actúa la Gendarmería, se está llevando una actitud muy enérgica. Si usted me dijera que necesitamos que el presidente, en su último decreto que llama la radarización del país y que firma por 180 millones de dólares, lo hagamos en forma mucho más rápida y que radaricemos, digamos... Eso lo menciona el informe, que no tienen un sistema de control aéreo suficiente para todo el país. Hay muy pocos aeropuertos que tienen radares. Que no pueden detectarlos. Sí, especialmente la frontera. Pero yo quiero hablar, necesitamos 500 millones de dólares para radarizar el país. El presidente ha firmado un decreto donde comienza la primera etapa, 180 millones de dólares. En marzo de este año van a estar los pliegos en forma internacional y creo que esto va a ser un avance muy importante para nuestro país. Doctor Arauz, usted comentaba que lo primero que hacen las mafias del narcotráfico es tratar de acceder al poder, a los poderes, al poder político, a los periodistas. Tratan, digamos, lo primero que intentan hacer es acercarse al poder. ¿En Argentina estos carteles han tenido éxito? Bueno, yo creo que no han tenido éxito por los elementos que manejamos. Uno de los elementos importantes es decirle que Argentina tiene el 0,9% de la población en drogadependencia, estando muy cerca de los países productores. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál es su éxito? Hay 300.000 jóvenes, digamos, en estado de drogadependencia. Decirle que para saber cómo estamos tenemos que ver otros países. Ver Europa, por ejemplo. Europa, el índice de drogadependencia está entre el 5% al 11%. Tomando Italia, tomando España, tomando Holanda, casi siempre el grupo etario de los jóvenes, porque es el grupo que merece tener mayor destino, mayor perspectiva de vida, y cuando la sociedad de consumo no le da esas perspectivas, indudablemente la droga es una salida. Si tomamos Estados Unidos, el 6,5% de la población con drogas ilegales. En definitiva, Argentina está en una cuestión de privilegio. No está visorada Argentina como un país de lavadores de dinero. Simplemente yo podría decir que en Argentina hay lavado de vueltos del narcotráfico, pero no del lavado de dinero, donde hay mejoras sustanciales o son mejores otros países para lavadores de dinero de esta cantidad de dinero. En tercer lugar, Argentina no tiene un punto estratégico como para poder infiltrar rápidamente el poder, porque en definitiva, por ahora, el narcotráfico no tiene visualizado a nuestro país como un país, digamos, o de gran consumo, como puede ser Estados Unidos o Europa. No es un país de grandes lavadores de dinero, que ya tiene sus paraísos fiscales, y es, digamos, un país donde simplemente le ha servido de tránsito durante algún tiempo y que para nosotros hoy también es de consumo. Doctor, los problemas económicos, la desesperanza, el no conseguir empleo, ¿influye de alguna manera en el consumo o incrementa el consumo de drogas? Sí, yo cuando digo a cada momento de que Argentina es un país donde ha aumentado el consumo, porque Argentina no está lejos de lo que es la globalización. La sociedad de consumo es una sociedad donde lo pone al ser humano digamos, con muy pocas respuestas a sus cantidades de preguntas, donde los valores se encuentran distorsionados, donde se le enseña que más importante es tener que ser, donde la persona humana no encuentra realmente perspectivas para su desarrollo de vida. Entonces, esta situación que trae a la persona, a su grupo social, la perspectiva de desequilibrios, indudablemente es que tratan de buscar un placebo, que es la droga, para tener o un escape, una mejor situación momentánea, o en definitiva la muerte en cuotas. Entonces coincido de que es una enfermedad de estos tiempos, de estos últimos tiempos. La droga es un placebo ante la falta de respuesta de una sociedad que debería mostrar, digamos, un mejor camino a la sociedad en su conjunto. Doctor, una última pregunta por mi parte. Tiene que ser obligatorio, quiero que ratifique eso, tiene que ser obligatorio el tema de la lucha contra la prevención de la droga en las escuelas. Sí, tiene que ser obligatorio, está en las currículas. Hablado, sí, no, está hablado, ministro de CIBE. Está hablado, está en las nuevas currículas. Yo creo que es una tarea muy importante, pero no solamente en las escuelas, sino también en las familias, en las casas, en el hogar, en el trabajo,
en todos lados. Los medios de comunicación. Llegó la hora. Oficial. Bueno, los medios de comunicación son tan responsables como cualquier político que está sentado, como el que está hablando, porque ustedes son los que escuchan a la sociedad y entonces tienen que dar estos bocadillos previniendo a la sociedad, informando a la sociedad de lo que significa la droga y lo que significa la destrucción. Una última reflexión. Para todos aquellos que dicen de que cada uno es dueño de drogarse porque su cuerpo es libre, porque vive una sociedad libre y cada uno hace lo que quiere con uno. Yo digo que hay que tener cuidado con esta reflexión. En primer lugar, lo primero que se pierde cuando uno se droga es la libertad. Lo primero que se pierde. Además destruye el sistema neuronal, destruye fundamentalmente, digamos, su sistema nervioso y pasa a ser un enfermo donde pierde la libertad y pierde la voluntad. Pero además de perder esto, lo primero que va destruyendo, además que él físicamente y psíquicamente, destruye el grupo social que lo rodea, destruye su familia, pasa a enfermar el grupo familiar y además destruye la sociedad en su conjunto. Entonces el tema de la drogodependencia no pasa por un tema de la libertad, sino pasa por la necesidad de liberarnos de las drogas para tener pueblos que puedan pensar libremente, que puedan discernir, que puedan cambiar las estructuras si así lo piensan, que puedan decidir sobre su propia vida, pero en libertad. La droga, digamos, es la esclavitud sin cadena de fines de siglo. Doctor Arauz, le agradecemos mucho que haya compartido esta mesa con nosotros. Gracias a ustedes. Y que consiga los 500 millones. Seguro. Bueno, gracias. Seguro. Muchas gracias. Y bueno, falta según mi reloj, 11:55. Bueno, tienes un tema de Cafiero importante. En este momento, y por eso remarcaba la hora, en este momento están reunidos en Avellaneda los popes del Lipebo. El Lipebo es una de las dos patas que sostiene el dualdismo. El tema, ofrecerle la candidatura a diputado, a primer diputado nacional por el Lipebo, a Antonio Cafiero. Lamentablemente no pude confirmar a través de un llamado que hice si Antonio Cafiero está presente en la reunión o no. El tema es ofrecerle la candidatura y colocar una boleta de las que se llaman invisible al lado que diga Dualde, presidente 99. De esta manera iría una lista por la Liga Federal dualdista, una lista por el Lipebo con Antonio Cafiero y se le cerrarían, si esta estrategia prospera, definitivamente las puertas de la provincia de Buenos Aires a Ramón Palito Ortega. Una jugada que se está haciendo en estos momentos y que recién mañana la vamos a poder leer. Yo tengo una cortita, lo vamos a seguir el próximo martes, una reunión de la Comisión Permanente para la Prevención y Represión de Ilícitos con el tema exportación e importación. Tema aduana. Tema aduana. ¿Qué va a pasar con la mercadería decomisada? ¿Qué mercadería? La mercadería, todo lo que está en los hangares. Por ejemplo, hubo una reunión, por ejemplo, hay presentaciones, son 7 informes. ¿No le iban a repartir entre los carenciados? No, me parece que no, Por ejemplo, vamos a, ya que estaba tocando el doctor Arauz el tema de cigarrillos, como hay gran confiscación, parecen que o se van a rematar e ingresar ese dinero al fisco, con lo cual dicen que van a recaudar $500.000 o 500.000 pesos, o se van a quemar. Cigarrillos. Y acá hay una nota bastante contundente sobre este tema y habla particularmente de los cigarrillos. Esto es un papel oficial que le entregaron en el Ministerio de Interior a esta comisión y hablan para el caso de los cigarrillos en su mayoría Derby. Guarda.
La famosa Guarda. operación de round tripping o Guarda. calecita, que entraban, Exactamente. cobraban reintegro, salían, Vamos a cobraban. ver todo esto y aparte todo lo vinculado con los demás temas, material secuestrado. Bueno, yo tengo dos temitas. El 15 de diciembre se va a inaugurar todas las obras que tienen que ver con el acceso a la rotonda de Alpargatas para que la gente pueda salir bien a Mar del Plata y toda la zona balnearia, como así también toda la zona que está sobre el riachuelo del acceso sudeste. Y otro tema que se viene probablemente en pocos días, es toda, digamos, el proyecto para la creación del arco del acceso del Buen Aire, que va a ir desde, digamos, el acceso norte o la Panamericana a la altura de San Isidro, directamente con salida hacia la Ruta 2 para que no haya que entrar en Buenos Aires, etc. Un proyecto que el gobernador Duhalde había comentado, digamos, a principio de año, y que bueno, el gobierno está encarando, que probablemente ya en estos días va a haber novedades con respecto a este tema. Nos quedaron 50.000 llamados sin contestar, por el tema de la droga. Sí, Hay infinidad de llamados. La policía no hace nada en los recitales cuando los muchachos fuman marihuana. La campaña del 97, 300.000 adictos, cuántos subsidios, hay un Bueno, montón no de fuimos. Muchas gracias.